Hola, muy buenas, sin importar desde dónde me veáis. En este vídeo os voy a traer algo diferente, también haciendo que os impliquéis un poco y que os pongáis en situación. Me gustaría hablaros un poco de todo lo que pasó hace unos años y sigue ocurriendo con George R.R. Martin y su saga tan famosa de Juego de Tronos. Es algo que a mí personalmente me dio bastante rabia cuando sucedió en su día. He pensado sobre ello bastante como escritor también y he intentado ponerme en la situación de George R.R. Martin y saber si hubiese hecho lo mismo o no. Por eso quiero también plantearos una serie de preguntas, ¿no? Y que os pongáis en situación y penséis si haríais lo mismo que hizo Martin o si llevaríais un camino totalmente diferente. Algunos ya sabréis a qué me estoy refiriendo, otros no, pero en cualquier caso, si os interesa saber un poco más acerca de este autor, su obra y, bueno, la gestión que llevó a cabo con lo que son los libros, con lo que es la serie de HBO famosísima y todo el tema, quedaos hasta el final del vídeo. Pues bien, primero que nada, voy a empezar poniéndonos un poco en antecedentes, ¿no? Para que entendamos la situación. Y para eso tengo aquí la tablet, así que me voy a hacer servir de ella. Para hablaros, en este caso, de cómo empieza, o cuándo empieza, mejor dicho, la serie de Canción de Hielo y Fuego, la mal llamada saga de Juego de Tronos, porque realmente la saga se llama Canción de Hielo y Fuego, lo sabréis si sois lectores de los libros. Y bien, el primer libro se publica en el año 96, el primer libro que se tituló Juego de Tronos. Después vino en el 98 Choque de Reyes, en el 2000 tenemos Tormenta de Espadas, en el 2005 Festín de Cuervos y en el 2011 Danza de Dragones. Si os dais cuenta, los primeros tres libros salen casi correlativamente, con una diferencia de 2 años entre ellos, algo muy loable teniendo en cuenta la longitud de los libros y bueno, el trabajo que conllevan, ¿no? Porque he de reconocer que para mí, en cierta parte es impresionante cómo es capaz de hilvanar todos estos personajes y sobre todo las casas, las familias, ¿no? Porque si habéis leído los libros sabréis que para mí incluso es excesivo. Martin detalla muchas veces hasta la historia del cocinero, que es el sobrino bastardo del tío de un Lannister que murió por... Ya me entendéis, ¿no? O sea, le da relevancia hasta a los personajes más insignificantes, entre comillas. Una de las partes, digamos, que hace que la obra flojee, pero a la vez uno de los puntos fuertes también, porque nunca sabes qué personaje de repente te puede despuntar y convertirse en un Tyrion Lannister, ¿de acuerdo? Pero no nos salgamos del tema. Publicó en un rango de 6 años las primeras 3 obras. Después ya se va a 5 años para publicar Festín de Cuervos. Hay un lapso entre Tormenta de Espadas y Festín de Cuervos de 5 años. Y después, hasta Danza de Dragones, nos fuimos ya 6 años, porque se publicó en 2011, poco después, si no me equivoco, o muy poco antes, o apenas en la misma época, que empezaba la famosísima serie de HBO Juego de Tronos. ¿Qué sucede aquí? Yo, personalmente, por ejemplo, empecé a leer Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, pero el primer libro, para que me entendáis, Juego de Tronos, yo empecé a leerlo, yo lo descubrí en 2010, me parece que era. La serie no había salido, sí que empezaba a haber rumores de que estaba en producción, o se sabía que la estaban haciendo, pero nadie sabía que esto iba a ser el boom, ni mucho menos que llegó a ser, ¿no? Y, y bueno, Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, ya era dentro del mundillo fantástico, era una saga muy, muy conocida, se la conocía como una de las más grandes novelas Río. Esto es, novelas con personajes que van siguiendo, digamos, el transcurso, transcurren años, etcétera. Incluso vemos el linaje familiar, vemos descendientes, etcétera. Y en el mundo fantástico ya os digo que eran muy conocidas. Y bueno, pues se firman esta serie de contratos para la serie de televisión. George R.R. Martin siempre ha dicho que él pensaba que le daría tiempo a acabar las obras, lo cual, pues bueno, hay que ser bastante optimista, teniendo en cuenta que se fue 6 años desde Festín de Cuervos a Danza de Dragones, y que, bueno, le faltaban 2 libros. Todavía no ha publicado ninguno de ellos. Han pasado ya 10 años
desde Danza de Dragones y no ha sido capaz de publicar el siguiente volumen. Con lo cual yo creo que esto le explotó en todas las narices a George R.R. Martin y realmente no supo gestionarlo bien. Pero yo también me pregunto si no supo o le dio igual, ¿no? Si venció el poderoso caballero don dinero y dijo, bueno, me van a dar aquí un dineral. Yo me pregunto si no fue más bien el tema del dinero, ¿no? Que le dijeron, mira, esto es una inversión millonaria, vas a ganar mucho dinero, etcétera. Ya sabéis cómo funcionan este tipo de contratos televisivos. Y bueno, pues el señor dijo, venga, adelante. No, no podemos creernos que Martin no conozca los ritmos televisivos, porque Martin venía de trabajar en televisión, y no de un año ni de dos. George R.R. Martin ya estuvo trabajando en los años 70 en series como The Twilight Zone o La Bella y la Bestia, por ejemplo. Entonces, George R.R. Martin era guionista ya de televisión bastantes años atrás y sabía perfectamente cómo funcionaba el mundo televisivo y el mundo de las series. Así que no podemos decir, no, yo es que pensaba que la serie iba a tardar más en producirse o iba a ir más lentamente. No podemos cogerlo como la novatada, ¿no? O el decir, estoy empezando en esto, no lo sabía, me he equivocado. Él asegura que pensaba que acabaría los libros, pero bueno, si confiamos en esto, si confiamos en el tema de que él pensaba que los iba a acabar, tiene que ser por el lado de que él pensaba que su ritmo como escritor podía superar a la serie. Si la serie probablemente originalmente, digamos, se plantearía en unas 6 o 7 temporadas, probablemente iba a tener las mismas temporadas que los libros, finalmente tuvo 8, así que él calcularía y dijo, bueno, pues tengo unos 5 años para sacar el siguiente libro, pero no el siguiente, es que le quedaban 2, porque con uno lo hubiese podido entender. Pero es que esto se convierte en una bola y en una bomba de relojería, y Martin no es capaz siquiera de sacar el siguiente libro. Y la serie ha terminado, como todos sabéis, y todavía no tenemos Vientos de invierno, que es el 6º libro. Y todavía faltaría Sueños de verano después, que sería el 7º. Y además Martin tiene un problema que a veces se pone a escribir y divaga tanto sobre un personaje que te salen después spin-offs y series. Por ejemplo, hay entre la novela, no sé si era la 3ª y la 4ª, hay un tomo por ahí que regalaban promocionalmente, que lo tuvieron que sacar del libro porque eran a lo mejor como 400 páginas de aventuras de Daenerys en el desierto. Entonces, te tienes que conocer después de llevar 40 años escribiendo, que no son 1 ni 2, para saber cómo escribes, para saber de qué pecas, para saber si te enrollas más o menos, para saber por qué te ha costado ya 6 años sacar el último libro. No lo sé, Martín. ¿De verdad sabías o pensabas que ibas a poder finalizar la obra a tiempo? Pero bueno, vamos a seguir. Quería lanzaros aquí un par de preguntas, ¿no? Quería que os pusierais en el puesto de George R.R. Martin, ¿no? Y una persona que ya ha triunfado, ¿no? Porque George R.R. Martin ya había triunfado con otras novelas, ya tenía Muerte de la Luz, ya había publicado Sueño del Febre, por ejemplo, también participa mucho en la serie Wildcards, o tiene otra novela que se llama Los viajes de Tuf. A mí estas novelas secundarias, la verdad es que me gustan bastante, no tienen nada que ver con Juego de Tronos. Digo secundarias porque no son las conocidas. Si os interesa saber de ellas, os puedo hablar de ellas en otro vídeo, dejádmelo en los comentarios, porque ya os digo, la temática es totalmente diferente y son bastante divertidas y amenas, ¿eh? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. El caso es que tampoco podemos decir que él no supiera cuál era su proceso como escritor, que él no supiera cuáles eran sus ritmos. Él también tenía mucha experiencia como escritor. Él había ganado ya sus premios Nebula. Era un escritor de ciencia ficción y fantasía bastante reconocido. Entonces, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, porque es verdad que Juego de Tronos se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial que probablemente no hubiese nunca llegado a ser, probablemente no, seguro, no hubiese llegado nunca a ser sin la serie de HBO. Pero también es verdad que el sector de los lectores, yo creo que jamás se habían sentido unos lectores de una saga tan traicionados como en este caso. Yo empecé a leer las novelas en 2010, un poco antes de que empezara la serie. Me las leí todas. Y bueno, pues empecé a ver la serie también. La serie, la verdad, que muy bien producida, muy bien hecha.
pero fue la primera y única vez en la vida en la que gente que veía la serie, porque yo cuando vi que adelantaba la trama de los libros, cosas que yo no había leído y estaban ya saliendo por la temporada 4 o 5, ya empezó aquello a desvariar un poco, yo dejé de ver la serie. Y era alucinante que se pudiese dar la posibilidad de que gente que veía la serie le hiciese spoilers a gente que leía los libros. Y no gente que los leía desde 2010 como yo, que ya era grave, pero bueno, todavía se podría perdonar, sino a gente que a lo mejor llevaba desde el año 96, cuando se publicó el primer libro, siguiendo la saga. Gente que lleva 14 años leyendo tus libros, esperándolos, comprando cada uno fielmente, estaba tragándose los spoilers que aparecían en Twitter, en Facebook, porque también recordaréis, si veíais la serie, que eso era un caos. O sea, que salía un capítulo y tenían los spoilers en todas las redes sociales, parecía que a la gente le divertía, o yo no sé qué pasaba, pero la verdad es que o ibas al día o te comías el spoiler. Y como es una serie también donde muere mucho personaje, hay giros bastante sorprendentes, te los tragabas con patatas si no ibas al día. Entonces, los lectores nos vimos obligados a tomar una decisión bastante difícil, que fue: ¿me espero a los libros o veo la serie y al menos la disfruto, ¿no? Después aquí se entró también en otra polémica, que era: ¿el final de la serie va a ser igual que el de los libros o no? Martin confesó que sí, que le había dicho a Weiss y Benioff, que son los realizadores de la serie, cuál era su final original. Después ya vimos el final, no quiero opinar sobre eso, pero ya me entra la risa. Bueno, han pasado bastantes años ya para poder hacer spoilers, seguro que alguno de vosotros lo comenta en los comentarios. Lo podemos comentar ahí si queréis, qué os pareció. Pero bueno, que la gente sepa que vale la pena no leer los comentarios si no ha visto la serie o los libros, no se los ha leído y le interesan, ¿no? Entonces, realmente fue algo muy extraño, ¿no? Y algo que como lector, ya digo, era muy molesto. Al final decidí ver la serie también, porque me pareció absurdo estar esperando y que gente que no había leído un libro me estuviese haciendo spoilers a mí, que me había leído los 5 libros que había. Y ya os digo, como yo, miles y miles y miles de lectores, muchísimo más fieles que yo, que llevaban desde el año 96. Eso no es forma de tratar a tus lectores. Yo creo que Martin se equivocó y muchísimo. Y es más, creo que si Martin ve que esto se le está yendo de las manos, también siendo el productor de la serie y habiendo invertido su dinero, también debería a lo mejor haberse puesto más fuerte ahí y decir: no, paramos esto, hacemos una precuela un año o dos, me comprometo a sacar los libros y que salgan los libros antes que las últimas temporadas. O, si no soy capaz de sacar los libros, me comprometo a que el final sea totalmente diferente. Y vamos a crear un final diferente para la serie y yo me quedo con mi final original para los libros. Después ha intentado salvar el culo, y perdón por la expresión un poco entre comillas, diciendo que bueno, que van a cambiar cosas, que habrá muchos más matices, que habrá personajes cuyo final sea diferente. Y lo malo es que muchos lectores como yo, si algún día llega a salir Danza de Dragones, lo vamos a comprar y lo vamos a leer. Porque es que realmente nos gustaban esos libros y nos siguen gustando, ¿no? Y a mí, Martin como escritor, es un escritor que me gusta. Pero me da mucha rabia precisamente por eso, ¿no? Porque son unos libros que me gustan, que valoraba de verdad, que estaba disfrutando mucho leyéndolos. Y oye, que una serie de televisión te haga los spoilers y te descubra la trama y te lo destroce todo, es bastante doloroso como lector. Después es bastante gracioso, ¿no? También George R.R. Martin como personaje ya mediático, porque todos, la gran mayoría, conoceréis a este señor que siempre va con sus tirantes, su boina, su gran barba, pues tiene bastante sobrepeso y tal. Y también ha estado esta otra polémica, ¿no? Ya a raíz de que jamás saca los libros que le faltan, de que hay muchísima gente que bromea, ¿no?, con que va a morir y los libros nunca van a salir. Y el señor George R.R. Martin también se enfada mucho con esto, ¿no? Y llegó a decir a todos aquellos que decís que me voy a morir, fuck you y tal, y hay una foto muy famosa, o varias fotos, porque ya lo he hecho varias veces, donde saca el dedo de en medio
y los envía a todos a tomar por saco, ¿no? Así que, pues no sé, parece como un culebrón, ¿no? Que se ha dado aquí dentro de la industria literaria, quizá por la grandilocuencia del proyecto, ¿no? Y todo lo que ha arrastrado. Después se está viendo que también los proyectos que venían detrás de Juego de Tronos, después de aquel final desastroso, ya lo he dicho que me pareció desastroso, después de aquel final maravilloso, hay proyectos que se han venido abajo, había como no sé cuántas series planeadas, se han cancelado la mayoría de ellas, hay una creo que todavía en producción sobre... ya ni me acuerdo cómo se llamaban los otros, aquellos de Más allá del muro y tal, si habéis leído o visto la serie, sabéis, pues vamos, estos personajes que hay por allí. Y bueno, pues es que realmente todo ha acabado bastante mal. El Weiss y Benioff, estos dos productores o realizadores, estaban contratados también para hacer unas películas de Star Wars. Después del descalabro del final de la serie, eso también ha quedado en nada. Ellos dijeron, o no sé qué excusa pusieron, en plan de que estaban ocupados con otros proyectos. Rechazar un Star Wars es difícil de creer. Yo creo que ahí Disney vio lo que había pasado con el final de la serie y dijo, uy que nos la lían. Aunque también podríamos entrar después otro día a discutir las nuevas películas de Star Wars, ¿no? Y bueno, finalmente tenía apuntado por aquí con el tema de esto que dice la gente de que nunca va a acabar las obras. Si es que sucede, pues quizá nos quede una pequeña esperanza y pase como con, por ejemplo, la saga de La Rueda del Tiempo, que nunca me acuerdo el nombre del escritor, es de James Oliver Rigney. Y bueno, lo que pasó con esta serie, una saga también muy larga, es que el autor murió en 2007, me parece que es, y la dejó por terminar, le faltaba un libro. Y bueno, finalmente terminó la saga Brandon Sanderson, que es otro de los grandes de la literatura fantástica de los últimos tiempos, y un escritor que también os recomiendo. Si no habéis leído Nacidos de la Bruma, esa trilogía es muy buena, os la recomiendo. Y bueno, pues está esa esperanza, ¿no? Yo tampoco le deseo ni mucho menos al señor Martín que muera sin acabar los libros. Ojalá los termine y los podamos leer, a pesar de toda la rabia que me da en lo que ha sucedido. Y bueno, me gustaría también que me comentaseis qué hubieseis hecho vosotros, ¿no? En ese punto de la fama, ¿hubieseis vendido la obra por esta cantidad de dinero sabiendo que iba a poder tener este tipo de repercusión? ¿Os creéis el tema de que Martin realmente pensase que iba a acabar los libros a tiempo? ¿No os lo creéis? Es un tema que a mí siempre me ha parecido bastante polémico, bastante curioso, y quería compartirlo hoy con vosotros y saber qué opinabais del mismo. Y bueno, el culebrón la verdad es que no acabaría nunca. Aquí en España, por ejemplo, los que leáis los libros sabréis que los llevaba la editorial Gigamesh, una editorial de Barcelona. Y digo los llevaba porque, claro, a raíz de todo esto, resulta que Gigamesh pues, pagaría por la explotación de los derechos, tendría un contrato por X años y les tocaba renovar hace poco. Esto fue hace 3-4 meses, no hace demasiado, a finales de 2020. ¿Qué pasa? Que, digamos, el manager de George R.R. Martin o quien le lleve esto, los representantes o su agencia literaria o quien sea, le pidió tal cantidad de dinero a Gigamesh para renovar los derechos que Gigamesh dijo que no. Así que si en España algún día llegan a salir las continuaciones de los libros que faltan, de Canción de Hielo y Fuego, no tendremos la misma edición que teníamos con Gigamesh. Eso se ha perdido también. Porque exigen un contrato, o sea, exigen un pago que es doloroso realmente. Y Gigamesh dice, oye, es que yo no tengo ninguna garantía, de que estos libros vayan a salir. ¿Cómo voy a pagar ese dineral? Es comprensible. Y bueno, eso es todo lo que quería comentaros hoy. También poneros en perspectiva de otro escritor, ¿no? De un escritor muy famoso que la gran mayoría de los que veáis el vídeo conoceréis. Si no lo conocéis, os recomiendo que leáis sus libros o no, porque tenéis que saber que no están terminados y probablemente nunca lleguen a estarlo. Así que, pues bueno, sí os recomendaría, sin embargo, las otras novelas sueltas que tiene. A mí me gustan mucho, Los viajes de Tuf o Sueño del Febre. Por ejemplo, Sueño del Febre es una novela de vampiros, bastante original. Los viajes de Tuf es una ópera espacial. Es un tipo que
que encuentra una nave con herramientas biológicas, digamos, que le permiten ir a ayudar a planetas que tienen problemas, por ejemplo, de sobrepoblación o de falta de alimentos. Una novela bastante interesante si os gusta el tema espacial y tal, y tiene bastante humor también. Y luego está Muerte de la Luz, que es una novela también de ciencia ficción. Creo que es la más rarita de todas. Es así, es fina. Y es una novela romántica en el espacio, en un planeta que se está muriendo. Es una novela extraña. A mí me gustó, pero de estas tres, quizá sería la que menos, ¿no? De las tres. Y bueno, no me quiero enrollar más, ya he hablado bastante del tema. Sabéis, como siempre, que podéis descubrir todas mis novelas en la descripción del vídeo. Y como siempre os digo, sed creativos.